la clase. Bueno, no sé si lamentablemente, quizás bien para ustedes, pero bueno, es la última clase que tenemos, al menos tienen conmigo en esta área que que están iniciando con la parte de microbiología. Así que esta clase va a ser un poquito igual extensa probablemente, o sea, harto detalle, harto contenido. Yo igual les sigo recomendando que esto lo puedan estar revisando, lo puedan estar eh, interiorizando, pero aquí hay hartas cosas que son de memoria, ¿ya? Inicialmente hay muchas cosas que uno tiene que ir un poco memorizando para después poder ir relacionando todo lo que hemos ido conversando. Bien, entonces lo que les quiero comentar acá es algo que no infrecuentemente vemos en los servicios de urgencia y sobre todo después en pacientes que están en cuidados intensivos. Este es el caso de una mujer de 22 años y que ingresa al hospital por un cuadro que lleva fiebre elevada, importante y mantenida de un día, con sensación de calofríos, y tiene un exantema, que son estas lesiones cutáneas, máculopapulares, que son planas, algunas son levantadas como pápula, en algunos casos también pueden ser un poquito más eritematosas, un poco más rojizas, y que se encuentran tanto en el tórax, en las piernas y también en los brazos. Y sumado a esto, dentro de los exámenes que se hacen de evaluación inicial, exámenes de laboratorio, se ven que hay parámetros inflamatorios elevados. Por ejemplo, hay aumento de glóbulos blancos, hay aumento de PCR, y también en algunos casos puede haber compromiso de otros órganos, sobre todo la parte del riñón, puede haber compromiso hepático, pero principalmente es la parte inflamatoria que se ve. Y muy rápidamente el médico que lo ve en la urgencia le pide al ingreso un set de hemocultivo que corresponde a 2 frascos de hemocultivo con 10 cc de sangre en cada uno, y esto se envía al laboratorio rápidamente, y a las 10 horas de estar la sangre en estos medios de cultivo, toca la alarma que en el fondo dentro de estos métodos automatizados de hemocultivos, lo que hace es que cuando hay crecimiento, reproducción bacteriana, salta un poco de CO2, ese CO2 es capturado por estas máquinas y eso hace que pitee la máquina, por eso le decimos que saltan positivos, que les avisa de parte del laboratorio. Y eso fue rápido, a las 10 horas de que se dejaron los frascos, saltaron positivos, sacaron muestras, hicieron un extendido, le hicieron una tensión de Gram y vieron tipo diplococos Gram negativos. ¿Alguno de ustedes pudiera acercarse a qué estamos hablando aquí con estas lesiones, si es que lo han escuchado alguna vez, en el contexto también quizá alguno ha escuchado los diplococos Gram negativos? ¿Qué pudiera ser esto? Si ninguno ha escuchado, me pueden decir que no, no hay problema. No estoy muy seguro, pero las Neisseria son... Neisseria. Perfecto, Sebastián. Ya, vamos a ver entonces el grupo de las familias de Neisseria seae, ¿ya? Y en esta familia grande, que ahí vamos a ver después dirigidamente de qué especie, qué es lo que estábamos hablando con este paciente. Hay varios géneros, que los 3 géneros importantes que corresponden a esta gran familia. Uno es el género de las Neisserias, que tiene dentro de esto 29 especies. Está otro género que es el género de las Eiquinella, y el otro género son las Quinguelas. Las que más frecuentemente vamos a ver nuevamente en clínica son las Neisserias, y una forma muy infrecuente y en grupos más reducidos, además más específicos, vamos a poder encontrar algunas muestras que están positivas a Eiquinella y también a Quinguela. Aquí los dos microorganismos más importantes en el grupo de las Neisserias es Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis, ¿ya? La Neisseria gonorrhoeae es un microorganismo, es una bacteria que es causante de la infección de transmisión sexual, ¿ya? Y siempre cuando ustedes tengan o les avisan de una Neisseria gonorrhoeae en cualquier tejido que ustedes
hayan enviado una muestra, eso va a ser significativo desde el punto de vista clínico, ¿ya? Es improbable encontrar que esta Neisseria sea parte de nuestra flora comensal y que sea habitual y que no nos vaya a generar un problema. Habitualmente, las Neisserias además les gusta estar dentro de las células, son intracelulares, ¿ya? Así que las pueden ver aglomeradas aquí dentro del citoplasma, lo mismo que se puede ver en esta otra fotografía para la otra Neisseria, que es Neisseria meningitidis. Neisseria meningitidis, a diferencia de Neisseria gonorrhoeae, esta sí puede colonizar la parte nasofaringea. Conversábamos ayer, recuerden ustedes, de algunos estreptococos también que les gustaba estar como flora comensal en el aparato respiratorio alto, Neisseria meningitidis también. Y por eso a veces hay quiebres, que es lo que hablábamos con neumococo, por ejemplo, hay quiebres en esta zona, digamos, alta por algún trauma, alguna otra situación, y también por las características del huésped, que puede causar que finalmente puedan estar haciendo una infección más grave. Neisseria meningitidis es una de las bacterias igual muy agresivas, causa una sepsis fulminante, causa este cuadro de compromiso sistémico agudo, rápido, que puede llevar a una mortalidad muy alta, y se caracteriza, como su nombre lo indica, de irse a las meninges, proliferar ahí, causar infección y causar cuadros de meningitis, y también puede causar neumonía. Lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior del caso clínico, estamos frente a una Neisseria meningitidis que está causando un shock séptico fulminante. Es una sepsis por Neisseria meningitidis. Bueno, y estas Neisserias en general son cocáceas, ¿ya? Que son gram negativos, por lo tanto va a ser muy rápido el poder diferenciarlos en primera instancia cuando nos avisen de un líquido cefalorraquídeo o cuando nos ubiquen, o sea, nos avisen de un hemocultivo. Por ejemplo, si en el líquido cefalorraquídeo les van a decir estamos viendo diplococos o cocáceas, ¿no es cierto?, que son gram positivas, lo más probable es que vamos a pensar rápidamente en un neumococo, que es un diplococo, sobre todo si nos dicen que tiene una cápsula, ¿no es cierto?, o algún estreptococo que fue cortado en el momento de poder hacer la muestra. Pero aquí vamos a tener cocáceas gram negativas y eso rápidamente ya vamos a tener dirigido el diagnóstico, pero sobre todo aquí tiene una importancia porque las Neisserias meningitidis son capaces de transmitirse rápidamente a quienes están en contacto con el paciente, sobre todo a quienes han hecho procedimientos invasivos como una intubación, la reanimación. La Neisseria meningitidis es la causante de meningitis que cuando alguien va en un bus o en un avión se comienza a buscar a todos los pasajeros y las personas las cuales estuvieron o compartieron el espacio con la persona infectada, y se les puede dar además un tratamiento para prevenir que puedan hacer la infección, ¿ya? Así que es sumamente importante, tiene un gran impacto en la salud pública. Estas Neisserias entonces en cocáceas se distribuyen en parejas, ustedes las ven aquí, y son en el fondo diplococos muy ordenaditas y no presentan cápsula, ¿ya? Así que esto es muy característico de poder observar y ver al laboratorio. Como cosas y características bioquímicas, son catalasas positivos, ¿ya? Y son oxidasa también positivo. No fermentan. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellas están en contacto con algún polisacárido, glucosa, sacarosa, etcétera, no son capaces de transformar ni utilizar estos polisacáridos. Esto es importante porque también hay algunas técnicas que permiten identificar microorganismos que sí son fermentadores, ¿ya? Hay algunos métodos de cultivo también que nos pueden ayudar en otros contextos para poder identificarlo, y nos van haciendo también la distinción del comportamiento de la bacteria, y nuevamente, qué antibiótico es el que yo pudiera dejar dirigidamente en ese momento. Estas Neisserias en general tienen un crecimiento entre 35 a 37 grados, bastante cálido, ¿no es cierto?, y caluroso. No son hemolíticas, ¿ya? Las colonias, no, ustedes van a dar vueltas las placas de agar y no va a haber tal cual el agar, no va a producir ningún problema. Y la Neisseria meningitidis en particular crece muy bien en el agar sangre habitual y convencional que se utiliza, ¿ya? A diferencia de la Neisseria gonorrhoeae, que es un poquito más estricta en su crecimiento, yo diría que es más exigente.
Y esta Neisseria gonorreae lo que se hace es que los agar se enriquecen con un, no es el chocolate cacao clásico que uno conoce, pero se le dice agar chocolate porque contiene en parte esto, y que este tiene un nombre propio que se llama el cultivo o método de cultivo Taylor-Martin, ¿ya? Esto deben conocerlo, deben poder también, en el momento que ustedes estén sospechando, pidan que lo cultiven inmediatamente y la muestra en un Taylor-Martin. Esto, este Neisseria gonorreae además requiere un poquito de dióxido de carbono, así que los lugares en los cuales se va traspasando, se van manipulando estas muestras también es más exigente. Por ejemplo, ¿en qué momento yo tendría que pedirle al laboratorio que por favor lo envíen rápidamente a Taylor-Martin? Habitualmente el laboratorio ya sabe cuando son muestras uretrales, por ejemplo, que estamos pensando en una infección de transmisión sexual y hay una inflamación de la uretra, hay una uretritis, hay salida de pus, o una cervicitis en el canal también vaginal o en cuello, en el cuello uterino. Si uno le coloca en la muestra muy bien especificado, el laboratorio va a saber que va a tener que llevar también a cultivo de Taylor-Martin. Bueno, y aquí nuevamente para repasar y reforzar lo que conversábamos ayer en relación a estas diferencias que vemos entre una bacteria gram positiva, que es lo que estuvimos viendo ayer, con una gran cantidad de peptidoglicano, ahora estamos frente a diplococos gram negativos, que su cantidad de peptidoglicano es mínima. Sin embargo, aquí tenemos otras cosas que lo diferencian con las cocáceas gram positivas, o quienes tienen extinción gram positiva, que es la presencia de estas estructuras que son también lipopolisacáridos, pero sobre todo la presencia de algunos fosfolípidos o mayor cantidad de capas de fosfolípidos en sus membranas, que esto también actúan de alguna forma como endotoxinas, son muy... tienen una gran capacidad de provocar una respuesta de fiebre, por ejemplo, de inflamación en la persona que es muy grave, es muy rápida, es muy agudo, a diferencia de, por ejemplo, lo que pueda causar una infección por las cocáceas gram positivas, que igual vemos que son sumamente graves, que pueden tener secuelas, pero esto va a ser más agudo, más rápido, ¿ya? Así que hay que actuar también mucho más rápido. Con respecto a la Neisseria meningitis, tiene varias estructuras bastante interesantes. Ven ustedes primero, para ubicarnos en este diagrama, hay una membrana citoplasmática, hay un espacio periplásmico y después se encuentra la membrana externa. Y sobre esta membrana externa está esto que es muy importante, que es esta cápsula de polisacárido, similar a lo que veíamos con el aureus, por ejemplo, que era la capa esta de limo, pero esta capa en particular está llena de polisacáridos y además aquí nos permite identificar, según esto, como lo hablamos con el neumococo y con otros estreptococos, es poder hacer una clasificación serológica nuevamente según un grupo. Y esto tiene nuevamente un impacto importante en términos de vacunación, porque hay vacunas que tienen o todos los serotipos, que al menos no tenemos disponible en el programa de inmunización para todos, pero pudiera comprarse, y habitualmente vienen las vacunas con los grupos A, C, X, W, la B puede venir aparte, entonces esto también van siendo de vigilancia por la gravedad y el impacto y sobre todo por la transmisibilidad que tiene este microorganismo. Hay otras cosas interesantes también que tiene Neisseria meningitis, que es este lípido A, que es una endotoxina y que corresponde a un liposacárido. Ya nuevamente también es capaz de causar respuestas inmunológicas muy potentes en las células humanas. Este pilus, o el pili, lo que ya conocemos y por su forma uno puede, ¿no es cierto?, extrapolar que lo que le va a dar es la movilidad a esta Neisseria, pero además recuerden o sepan ustedes que a través de este pilus se puede contactar y tomar contacto con otras bacterias de la misma especie también y pueden transmitir material genético, ¿ya? Así que si hay resistencia a Neisseria meningitis en cuanto a tratamientos, esto lo va a poder transmitir a otras bacterias y seguir provocando esto. Un segundo. Después tenemos aquí dentro de la membrana externa estas proteínas que vemos acá y que son proteínas llamadas por A
por B y OPA. Y también estas son capaces de producir una respuesta inflamatoria en las células humanas. Por lo tanto, vemos que hay hartas características que lo hacen un poco virulento, más patogénico, quizás que incluso otras bacterias por estas mismas características. Son todas tan microscópicamente pequeñas, pero el impacto que tiene a nivel celular humano es muy alto, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado con tomar contacto con estas neiserias y sobre todo nuevamente un poco es poder tener claro que la vacunación aquí tiene también un tremendo impacto. Bueno, en general el gonococo, que es el nombre propio de la Neisseria gonorrhoeae, así como hablamos ayer del Streptococcus pneumoniae, que le podemos decir neumococo en confianza, a la Neisseria gonorrhoeae también la podemos llamar como gonococo. Este gonococo es capaz de unirse a todas las células mucosas porque estamos hablando del tracto, genitourinario, y esto lo hace mediante el pili, que también lo tiene, ¿no es cierto?, compartida por la Neisseria meningitidis, y por estas proteínas que se encuentran en la membrana, que es por A y también, perdón, por B y también OPA. En general, los lipo-oligosacáridos, que son los que corresponden en este diagrama a los lípidos A y que actúan como endotoxinas que yo les mencionaba, es lo que van a estimular esta respuesta inflamatoria grave y también van a causar algunos mediadores de inflamación como la liberación del TNF-alfa, ¿ya? Factor de necrosis tumoral alfa, que es sumamente inflamatorio y va siguiendo toda la cadena de inflamación posterior y en algunos casos hasta alterar la coagulación, que es lo que vemos en la sepsis grave por Neisseria meningitidis. En la infección por el meningococo, que es el nombre personal también de la Neisseria meningitidis, las personas que tienen más riesgo de poder contagiarse con esta bacteria son las que tienen algún déficit de la inmunidad contra agentes que puedan tener cápsulas, ¿ya? Microscópicamente, estos diplococos gram negativos puede que no muchas veces ustedes le digan que son capsulados porque no se ve como el neumococo tan evidentemente. Sin embargo, en su estructura sí tienen esta cápsula, que es lo que hablábamos de estos serotipos distintos. Todos los microorganismos, como por ejemplo el neumococo, esta Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, que es una bacteria, que no estoy hablando del virus influenza, son microorganismos que tienen cápsula. Y lo principal que podemos tener aquí como daño a una persona es quienes tienen un déficit, por ejemplo, de complemento o los que no tienen vaso. El vaso actúa como también un mediador de estos cuadros de infección porque va a generar ahí aumento también de complemento de esas zonas, pero va a provocar también la opsonización de las bacterias, que es una de las primeras etapas también para poder eliminar que no siga, digamos, cursando la mayor infección y diseminación de las bacterias. Recordar que el vaso recibe una gran cantidad de sangre, entonces si hay eliminación vía hematógena de todas estas bacterias, va a pasar por el vaso y el vaso va a ser capaz de causar la opsonización. Si no hay un vaso, lamentablemente las personas tienen mayor riesgo de poder tener este tipo de bacterias, con neumococo, con meningococo y también con Haemophilus influenzae. Por eso nuevamente es la recomendación de que tengan que ser vacunados. Y sobre todo, bueno, imagínense ustedes los pacientes que uno recibe también que han tenido algún trauma, un accidente vehicular con los manubrios, hay rotura de vaso y tienen que ser removidos y rápidamente tenemos que indicar la vacunación para que puedan tener un efecto. Son personas que no se preparan obviamente para tener un accidente, entonces hay que actuar ahí más rápido. Las endotoxinas, que son las que yo les mostraba, sobre todo estos lípidos A que tienen estos lípidos oligosacáridos, tienen este rol de poder generar, ¿no es cierto?, toda esta cascada inflamatoria que puede llevar finalmente a un daño vascular difuso, que es lo que yo les decía como cascada final de todos estos mediadores de la inflamación. Y eso obviamente estamos hablando que se pueden romper vasos a nivel también de órganos pequeños, a nivel de los vasos renales, hepáticos, del mismo vaso pulmonar, y también lo que vemos, estas vasculitis, que en el fondo es la muestra de la foto del caso clínico que les mostré inicialmente, y todo eso es lo que muestra un poco la parte final de la gravedad que pueden llevar estas bacterias. Entonces, conocer todos estos elementos que tienen, nosotros rápidamente vamos a poder
hacer asociaciones también a otras manifestaciones clínicas cuando veamos, porque vamos a entender claramente qué parte de la bacteria es la que está causando esto o en qué momento de esta invasión bacteriana es la que estamos enfrentándonos con los pacientes. Ven ustedes que nuevamente, igual como el neumococo, el meningococo también es una bacteria que está siempre siendo vigilada a nivel del Instituto de Salud Pública. Todas las muestras de los laboratorios que salgan positivos, líquidos cefalorraquídeos y hemocultivos, son analizados en el Instituto de Salud Pública y se hace un seguimiento de ver qué es lo que va pasando con estos serogrupos, ¿ya? Vemos, por ejemplo, que dentro de todo esto, en los últimos, digamos, años, el principal serogrupo ha sido W. Inicialmente, en realidad siempre se ha conocido el W como una de las más frecuentes. En un momento también epidemiológico hubo más aumento de la B y que tenía algunas otras manifestaciones, sobre todo más bacterianas solo y cuadros diarreicos, febriles. Entonces no había una sospecha tan alta como, por ejemplo, cuando llega un cuadro claro de meningitis, de poder rápidamente decir, bueno, esto puede ser una necesidad de meningitis de Stella W, después seguida por lo B, y en un muy menor porcentaje en realidad es del serogrupo C o de los otros, como por ejemplo X X e Y. Vemos aquí por edades, ya las primeras barras, ¿no es cierto?, son los más pequeños, menores de 4 años en azul y rojo, y vemos que el rango entre los 20 y los 39 está en morado, después los de 40 a 59 en naranjo, y los de mayor edad en 65. Ven ustedes que en todos los años prevalentemente ha sido más frecuente de ver en los menores, ¿no es cierto?, de 4 años, sobre todo los menores de 1 año, y que esto también es sumamente importante, el poder tener las coberturas en los momentos, en los momentos en los cuales están indicados los planes de vacunación, ¿ya? Hay que recordar que el sistema inmunológico de los recién nacidos y, bueno, y de los infantes todavía está inmaduro, lo conversábamos igual ayer, no podemos estar indicando vacunas desde el inicio, al momento hay una cobertura también de lo que traspasa la madre al hijo, y según la maduración de esta respuesta inmunológica que pueda dar estos pequeños, en realidad se van haciendo las programaciones de las vacunas, así que no es que uno quisiera adelantar y que aparezca y que nazca el bebé y rápidamente estarlo vacunando contra todo esto para prevenir. Hay que tener ojo también en los comportamientos de vacunación. Bueno, y fíjense ustedes aquí, hablábamos en este gráfico anterior lo que era el serogrupo B, ya principalmente en este grupo, y cuando nos vamos a ver el W también hubo en un momento epidemiológico el 2014 en que hubo una gran cantidad de casos de este serogrupo W y principalmente en los menores de 1 año, pero vean ustedes que también comenzó a aumentar en los que tenían mayores de 65 años. Y no menor este año, en 2014, en este grupo también de jóvenes entre 20 y 39 años, ¿ya? Así que por eso es importante poder ir teniendo estos informes que hace el Instituto de Salud Pública, porque uno va rápidamente haciendo las asociaciones o pudiendo también indicar prevenciones que los pacientes también preguntan, y obviamente uno igual tiene la responsabilidad de poder dar todas las indicaciones para que no vuelvan a ocurrir estos casos. Estas son, en resumen, los cuadros clínicos que uno puede ver con Neisseria gonorrhoeae, con el gonococo. Podemos encontrar inflamación de articulaciones, habitualmente son de una sola articulación. Esto es para que ustedes tengan una idea nomás del impacto que tiene en clínica el gonococo. Cuando hablamos de artritis, inflamaciones de articulación, de una monoartritis, rápidamente piensen ustedes también en gonococo. Las conjuntivitis en los recién nacidos, la cervicitis en el cuello uterino y también las uretritis. Todo esto, si ustedes toman una muestra y le colocan dirigidamente o le colocan bien de dónde fue tomada la muestra, van a poder tener un Taller-Martin y lo más probable es que les resulte positivo. Bueno, aparte de este género de Neisseria, existen 2 otros géneros más que yo les decía que los vemos de manera muy infrecuente, además que en el área en el cual yo al menos trabajo y tengo la experiencia, que es en el área de adultos, lo vemos muy poco, muy poco. Esto se ve mucho más en niños.
Echinela corroens corresponde a un bacilo gram negativo, ¿ya? Y que es inmóvil, es más bien oportunista, y cuando decimos que es oportunista es porque se aprovecha de que el huésped está tan inmunosuprimido que ahí es capaz de generar infección. Es posible encontrarlo en las vías respiratorias de las personas, ya no es de lo más frecuente que se aísle, pero puede estar presente, y para poder hacer que crezca en el laboratorio la Echinela es muy exigente en su crecimiento en términos de humedad, de temperatura y también de oxígeno. Así que la verdad es que, como les digo, quizás hay muchas más Echinelas que las que nosotros vemos, debido a que por estas exigencias también de crecimiento puede que no crezcan, entonces no tengamos una muestra o una colonia para poder identificarla. En el caso de la Quinguela, que es un cocobacilo, recordad que Neisseria son cocáceas gram negativas, la Echinela es un bacilo gram negativo y la Quinguela es un cocobacilo gram negativo. Se puede encontrar también como parte de la flora comensal de orofaringe, son anaerobias facultativas, por tanto también en el fondo pueden crecer en condiciones de anaerobiosis, también son muy exigentes en su crecimiento, y habitualmente, ¿dónde se pueden encontrar? En líquidos articulares, en muestras articulares de niños causando una artritis, o también en tejido de válvula cardíaca causando endocarditis, ¿ya? Así que son los cuadros más frecuentes de ver. Yo tengo la experiencia con Quinquela, en realidad, cuando hice la rotación en pediatría de infectología en el Calvo Maquena, ahí sí se veía, de hecho la rotación no era tan larga en realidad, pero ahí vimos al menos 1 o 2 casos de infecciones por Quinquela quingae en niños, ¿ya? Bueno, dudas o consulta primero de estas cocáceas gram positivas de esta familia de Neisseria antes de pasar a los bacilos gram positivos. ¿No? Ninguna. Ya. Seguimos entonces. Los bacilos gram positivos, ahora estos, para uno poder aprender, no solamente aprendérselo, sino que para poder tener o saber qué hacer frente a un bacilo gram positivo, aquí se diferencian o se clasifican por cómo se comportan frente a la presencia de oxígeno, ¿ya? Entonces vamos a tener bacilos gram positivos que son aerobios versus los bacilos gram positivos que son anaerobios, y ahí rápidamente uno puede hacer algunas disquisiciones o toma de decisiones. Los bacilos gram positivos que son aerobios, estamos hablando de los bacillus en general, y esta SPP quiere decir especies, ¿ya? En vez de decir SP como especie sola, singular, se coloca o se abrevia SPP para decir especies, ¿ya? Que es plural. Por favor, aquí yo no lo puedo cambiar, pero esto todo, acuérdense que van en cursiva. Bueno, bacilos gram positivo, entonces aerobios tenemos bacillus, tenemos Listeria SPP, Corynebacterium también, Erysipelotrix, pero ese lo vamos a dejar, digamos, fuera de la clase. Nos vamos a enfocar a estos tres principalmente, que con mucho más frecuencia es lo que vemos en clínica, y no solamente en la clínica, en lo que nos llega, en lo que es rescatado del laboratorio, ¿ya? Y por otro lado, entonces tenemos estos bacilos gram positivos que son anaerobios, que requieren nada de oxígeno para poder crecer, o casi nada. Y aquí tenemos los más conocidos, que son los Clostridium, los Eubacterium, los Propionibacterium, que son parte también causante del acné facial y también en realidad en algunas zonas torácicas. Los Lactobacillus, que están muy frecuentemente y forman parte de la flora comensal de la zona vaginal. Los Bifidobacterium también, que pueden estar en zona, en cavidad oral, y también Mobiluncus, que lo vemos también infrecuentemente en las muestras aisladas en laboratorio. Cuando nos vamos a hablar entonces de los aeróbicos, aquí hay una cosa que es súper importante también de considerar. Vamos a tener algunos que son esporulados, como los bacillus,
y los no esporulados, que son los otros, y lo más importante aquí es que lo que conversamos en la primera clase, si no me equivoco, es que cuando estamos frente a un microorganismo que es esporulado, la capacidad que tiene en el fondo de propagarse a través del ambiente e ir a infectar a otra persona es mucho más alta, ¿ya? Y aquí vamos a ver en realidad uno de los casos en los cuales se puede mal utilizar este conocimiento de la esporulación, como es en el caso de bacilos, ¿ya? Otro de los casos de bacilos gram positivos anaerobio que es esporulado es Clostridium. También lo mencionábamos que Clostridium, sobre todo Clostridium difficile, es causante de cuadros diarreicos, muchas veces asociado al uso de antibióticos, que se ve en pacientes también hospitalizados, y tenemos que dejarlos en una habitación individual, ¿ya? O en cortes en pacientes que estén cursando con esta misma infección por Clostridium, que sean por también. Porque el dejarla, una vez que además se han utilizado las salas en las cuales han habido estas bacterias con esporas, el aseo que se hace es mucho más prolijo, toma más tiempo e incluso en algunos casos pueden cambiar las sustancias con las cuales se hacen los aseos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo pacientes con Clostridium, el hecho de utilizar alcohol gel no nos sirve, ¿ya? De hecho se retira de las salas y lo que se hace es el lavado con agua y con jabón de las manos. Bueno, comenzamos entonces con Listeria. Dentro del grupo de Listeria hay 19 especies, pero la más importante, la que más frecuentemente van a ver en aislamientos nuevamente de laboratorio y también de clínica, es Listeria monocytogenes. La listeria puede ser muy pequeña o incluso llegar hasta 2 micras, que desde el punto de vista práctico igual son pequeñas, pero cuando los comparamos con las otras cocáceas que hablábamos, quizás puede ser un poquito más grande. Son también anaerobios facultativos y ven ustedes que puede crecer en un rango de temperatura bastante amplio, ¿ya? Que puede crecer con una elevada concentración de sal. Cuando los vemos al microscopio son bacilos cortos, son bacilos que se ven aislados, ya no están tan agrupados, y también se pueden ver en parejas, ¿ya? Así que esto en algunos casos para Listeria se creen que pueden estar como letras chinas, ¿ya? Están muy más separadas. Listerias en general están ampliamente distribuidas en el ambiente, en la naturaleza, así que pero no en todas las personas, ya quienes más tienen riesgo de poder hacer alguna infección por listeria son los pacientes o las personas que tienen algún grado de inmunosupresión, principalmente ancianos o personas adulto mayor, y también en el grupo de embarazadas. Esto recuérdenlo siempre, porque es muy clásico de que tengamos que tener la sospecha o frente a lo que nos diga el laboratorio estar sospechando que estamos frente a una listeria. En las placas de agar van a presentar una beta-hemólisis. ¿Y qué significaría para esto una beta-hemólisis? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta placa? Hemólisis completa. Hemólisis. Y por atrás, ¿no es cierto?, de las placas no va a haber ningún indicio de la presencia del agar sangre, ¿ya? Así que esas son cosas también importantes a considerar. Ven ustedes que son bastante, no es transparente, pero un poco grisáceas las colonias, también no son tan grandes como vamos a ver que en otros microorganismos son mucho más algodonosos, más mucosos, más grandes las colonias. Así se pueden ver entonces la distribución, están algunas, ¿no es cierto?, más bien algunas separadas, y obviamente en la tinción del gram, al gram, ¿qué podríamos decir o cómo podríamos clasificarlo? Rápidamente. ¿Qué coloración tienen?
Si no me responden esto, me voy mal, porque esto Gran es lo... positivo. Ya, perfecto, gracias. Ya me había comenzado a preocupar. Ya, entonces estamos claramente frente a microorganismos que son gran positivos, coloración violácea muy, muy intensa. ¿Ya? Ahora, dentro de la patogenia de esta listeria como microorganismo, entonces se puede encontrar en alimentos que están contaminados y es por la ingesta de estos alimentos. Ustedes han escuchado también que yo diría que habitualmente se dan las alertas de Ceremi o también del MinSal que se han cerrado lugares porque hay alimentos, por ejemplo, congelados que aparecen con listeria en los supermercados. También se han cerrado algunos locales por esto mismo. Y la listeria le gusta mucho irse también a zonas a estos lácteos, yogur, quesos no pasteurizados. ¿Ya? Así que hay que tener mucho ojo con la compra de estos alimentos en los lugares en los cuales no tengan la certificación. Este también es un patógeno, es un microorganismo intracelular, como también lo veíamos con las neiserias, y se adhiere muy bien a lo que es todas las células del hospedero, se adhiere muy bien a las zonas, por ejemplo, meningia, es capaz de irse adaptando a esas condiciones. Cuando ingresa la bacteria, lo primero que se hace, y para muchas de las bacterias que se generan, ¿no es cierto?, este fagolisosoma, formado por los macrófagos y que van a intentar, ¿no es cierto?, fagocitar y generar este acúmulo de bacterias. Pero la listeria tiene una capacidad de poder evadir esto, genera o rompe este fagolisosoma, porque tiene esta listeriolizina O, ¿ya? Y al romper este lisosoma formado con todo el contenido va a formar esporas y ahí, o sea, estos poros, y va a permitir la salida también de las bacterias, va a seguir reproduciéndose y adheriéndose a otras células, ¿ya? Además que tiene un muy buen movimiento intracelular, así que rápidamente va a ir a infectar otros lugares. ¿Qué es lo que va a generar que se siga replicando, reproduciendo y yéndose a otras células e intracelularmente puede evadir la respuesta inmunológica? Es que el huésped no tenga una buena respuesta inmunológica y sobre todo de tipo celular. La respuesta humoral no se ve tan afectada, pero sí la respuesta celular. Recuerden ustedes que hay enfermedades que nos van a alterar más la respuesta de células T, ¿no es cierto?, la respuesta de células B, y las que tienen más respuesta de células B obviamente van a afectar en todo lo que es la producción de anticuerpos, que es la respuesta humoral. Por lo tanto, aquí principalmente quienes están con corticoides, los pacientes de edad, las pacientes embarazadas, los niños, su respuesta inmunológica celular está alterada y tienen más riesgo de que pueda aparecer o hacer una infección por listeria. Dentro de las infecciones, de manera general, está la enfermedad neonatal, hay abortos y también mortinatos en relación a la listeria. Ojo con las pacientes embarazadas porque pueden verse enfrentados a eso. Pueden causar cuadros de gastroenteritis aguda, puede también causar meningitis en adultos y también bacteremias primarias. Esto es interesante porque dentro también, y como dato aparte en realidad, dentro de los seguimientos que hemos estado haciendo de todos los pacientes hospitalizados por COVID-19 el año pasado, dentro de los primeros 3 meses, de todos los pacientes ingresados pesquisamos una listeria monocitógenas en sangre, no había compromiso del sistema nervioso central, había una neumonía por COVID, la listeria puede causar neumonía, pero son reportes de casos lo que hay, ¿ya? Es muy infrecuente. Así que, la verdad, como pueden ver, lo podemos encontrar incluso en una coinfección por COVID-19, pero es infrecuente. Bueno, ¿qué muestras nos van a servir entonces para ir a buscar? Ya lo mencionábamos, líquidos cefalorraquídeos, lo más importante, y también los hemocultivos. Cuando estos saltan positivos, entonces los métodos convencionales de cultivo nos van a servir como el agar. Más o menos en 1 o 2 días vamos a tener un crecimiento de colonias que nos van a poder permitir identificar esto. Y la identificación se puede hacer por las pruebas bioquímicas, pero también lo que contábamos ahora es con la parte automatizada. Biología molecular también puede ayudar a buscar los linajes de las listerias, y también se puede llevar una electroforesis de campo pulsado,
Que la gracia que tienen estas dos, la biología molecular y la electroforesis de campo pulsado, es que cuando hay cuadros de intoxicación, cuando hay contaminación de alimentos, por ejemplo, en los lugares que yo les mencionaba, como supermercado u otro lugar de venta, se someten a estos estudios en el Instituto de Salud Pública y se pueden ver los brotes y de dónde provienen y cuántos otros lugares más en esa misma región o en el mismo sector, por ejemplo, aparecen estas mismas bacterias y llegar a una fuente común y poder ir a tratar eso. Es un tema de agua, es un tema de mantención, de la congelación, etc. Entonces es bien interesante todo el trabajo que hace ahí el laboratorio de biología molecular, que también tuve la suerte de poder estar dentro de mis rotaciones en el Instituto de Salud Pública y obviamente nosotros después finalmente uno ve los informes finales, ve la punta del iceberg de toda la investigación que se hace. Así que la listeria es muy interesante desde el punto de vista microbiológico, de los puntos de vista de brote y también de salud pública. Bien, Corynebacterium. Corynebacterium, la verdad es que como bacteria en clínica, en algunos casos sí es muy altamente causante de patologías, pero la mayoría, la verdad es que es conocido porque puede ser parte de flora comensal de piel, ¿ya? En general, para Corynebacterium hay un grupo heterogéneo de muchas especies, hay por lo menos unas 100 especies de Corynebacterium, y cuando se hace una tinción de Gram a esto, lo que se pueden ver es que están distribuidas como cadenas cortas, ya se ven cadenas cortas, irregulares, son también un poquito desordenadas, al igual que la listeria. Es distinto a los estreptococos que se ven mucho más ordenaditos, ¿ya? Pueden ser, tener un crecimiento bueno aerobio, y en algunas condiciones también pudieran comportarse, tener crecimiento como anaerobios facultativos. Son inmóviles, a diferencia de la listeria, son también catalasa positivo inicialmente, y en algunos casos aquí son capaces entonces de fermentar hidratos de carbono. No todos los Corynebacterium, pero sí en algunos, y eso también nos permite ir identificando las especies. Como yo les decía, en general se pueden encontrar colonizantes de piel, en algunos casos también en las vías respiratorias, en el tracto genitourinario, en el tracto gastrointestinal. Habitualmente son ubicuas, quiere decir que cuando están en este ambiente, la mayor parte de las veces no nos van a causar daño, ¿ya? Sin embargo, cuando nuevamente se destruyen las barreras o hay algún trauma, alguna lesión, el huésped, etc., sí pueden causar infección directamente. Tenemos varias especies conocidas que son las que más frecuentemente se identifican en clínica. Una es el Corynebacterium diphtheriae, que probablemente lo han escuchado, una de las enfermedades que tuvo un muy alto número de casos de mortalidad en los años 60, antes que contáramos con la vacuna, ¿cierto? Corynebacterium también urealyticum, que también se puede ver en algunos casos, ¿no es cierto?, asociado a cálculos o litiasis renal. Pseudotuberculosis, que me ha también tocado ver en muestras de hueso. Sin embargo, que hay que tener ojo porque nos pasó con una paciente que finalmente era una tuberculosis y que no se mostraba la baciloscopía, ya hasta algunos meses, algunas semanas o días después de evolución de la lesión que tenía. Así se ven, vean ustedes, algunos más cortos, ¿no es cierto?, largos, irregulares también en su distribución y en la misma forma que tienen, ¿ya? Así que para quienes tengan más ojos expertos desde el punto de vista del laboratorio, se pueden identificar y poder dar rápidamente, digamos, un aviso que se pueda estar frente a un Corynebacterium. Aquí hay un grupo que es altamente tóxico, ¿ya? Y tiene un factor de virulencia que es muy alto, que es el Corynebacterium diphtheriae. Este Corynebacterium diphtheriae es capaz de causar este cuadro de difteria que causa, mediante la toxina diftérica, una placa membranosa en la zona de respiratoria alta y puede causar la asfixia de las personas. Hoy en día no hemos visto casos, digamos, a mí no me tocó estar en esa época de la infectología, de ver los casos de esta acción de la toxina. Sin embargo, hoy en día, donde se usa esta toxina diftérica es como vacuna, ¿ya? Así que eso tiene un impacto también súper importante.
Otras corinebacterium, como el piógene o pseudotuberculosis, tienen la presencia de hemolicina, por lo tanto también causan esta destrucción de glóbulos rojos, sobre todo a nivel local, cuando está enfrentado a la célula humana, más que ver anemia, ¿ya? Es una cosa local. Algunos, ¿no es cierto?, tienen pili y una marcada actividad ureolítica. Estamos hablando de algunos corinebacterios que se encuentran también en vía urinaria. En algunos casos, como el pseudotuberculosis, tiene la capacidad de tener algunos lípidos que son altamente tóxicos para la célula humana y también es capaz de evadir la fagocitosis. ¿Ya? Todas las bacterias y en general los microorganismos lo que quieren es vivir y sobrevivir, así que comienzan a generar sus mecanismos un poco de defensa de cómo estar evadiendo lo que nosotros hacemos con nuestro sistema inmunológico. En el caso también de corinebacterio, pseudotuberculosis puede producir una toxina que es similar a la toxina diftérica, sin embargo, no tiene el mismo impacto en términos como de mortalidad global de lo que genera, pero sí a nivel local y en particular lo que yo les menciono, esta muestra que vimos con una muestra ósea, el grado de úlcera y de necrosis que se veía en esa muestra era muy alta, ¿ya? Así que pueden ser muy agresivos. ¿Dudas, consultas antes de seguir a los otros microorganismos? Ok, seguimos. Nocardia. Nocardia es un microorganismo que es bastante especial. Lo vemos muy poco. De hecho, yo creo que de los 10 años que llevo en infectología, he visto un caso. Estas nocardias son especies, o sea, las especies que más frecuentemente van a infectar igual al hombre están descritos en todos los boletines también del ministerio, y las identificaciones, las definiciones de caso y todo eso hacen más alarde a la nocardia asteroides y a la nocardia brasiliensis, ¿ya? Esta nocardia puede causar lesiones a nivel localizado, como por ejemplo pulmonar, donde más frecuente se puede encontrar y se puede aislar una nocardia, y también puede hacer diseminación, se puede ver también nocardiosis a nivel del sistema nervioso central, puede causar algunas lesiones como tipo absceso cerebral. Frecuentemente, si se encuentra una nocardia o ya está hecho el diagnóstico de alguna inmunosupresión en las personas, o a raíz de esto se va a ir a buscar la inmunosupresión. ¿Ya? No es habitual tener este tipo de infección en una persona que no tiene ningún grado de alteración de su inmunidad. También es importante mencionar que son búsqueda y pesquisa también en infecciones en animales, ¿ya? Así que hay que tener ahí ojo. Se pueden ver como pocos bacilos, principalmente estos bacilos ramificados, ¿ya? Que forman hifas. Las hifas habitualmente están asignadas ese nombre para estas mismas aglomeraciones largas, ¿no es cierto?, y ramificadas en algunas partes para los hongos. Esto es cuando uno ve esto, quizás en primera instancia puede confundirse pensando que puede ser un hongo, pero es el comportamiento también, o es la tinción, la cual nos permite ver estas estructuras en las nocardias. Pueden ser, o sea, no pueden ser, ellas son parcialmente ácido alcohol resistentes, por lo tanto, aquí una de las cosas importantes que se puede hacer una tinción de Sil-Nielsen modificada y que nos va a permitir, la tinción de Sil-Nielsen, hay que mencionar que es la clásica tinción para poder buscar micobacterias, ¿ya? Entonces, que son ácido alcohol resistente positivo. Estas son entonces parcialmente ácido alcohol resistente y cuando se modifican, sobre todo la fase en la cual se le entrega calor a esa tinción, se pueden ver las nocardias, ¿ya? Las colonias, vean ustedes que son mucho más, son levantadas, más mucosas, pueden ser, ¿no es cierto?, irregulares y tienen un color un poco anaranjado, ¿ya? Se describe característicamente que tiene un olor a tierra mojada, ¿ya? Nuevamente, en el caso al menos que yo recuerdo hace muchos años atrás,
la tecnóloga que estaba en el laboratorio había visto una vez anteriormente que le habían mostrado dirigidamente una nocardia, y cuando ella vio las colonias y vio la tensión, rápidamente se acordó de eso y fue a hacerle las otras tinciones específicas para nocardia y se pudo encontrar que era efectivamente este microorganismo. Pero no es lo habitual. Entonces, para alguien que ya lo ha visto una vez o que se lo han mostrado, probablemente va a quedar y lo va a asociar posteriormente para poder hacer todas las pruebas necesarias. Las nocardias son aerobias y moderadamente exigentes desde el punto de vista nutricional. Hay que recordar que las que son más exigentes entonces cuesta mucho a veces que crezcan. Y hay que darles un poco más de tiempo. En general, el nocardia también es de un crecimiento lento, no lo vamos a tener en unos 2 días. Entonces, los laboratorios habitualmente para ciertas muestras pueden guardar hasta 3 días, 5 días, incluso estas muestras, y ahí recién vamos a estar viendo el crecimiento de alguna colonia. Esta nocardia crece en los cultivos, también en algunos cultivos de agar, crece en el cultivo agar saburó, que este es el cultivo clásico donde crecen los microorganismos fúngicos, los hongos, ¿ya? Y también puede crecer en el Lowenstein-Jensen, que contiene huevo. Esto es los cultivos en los cuales hay crecimiento de micobacterias. Así que si hay una muestra, una sospecha, nuevamente hay que inicialmente y rápidamente pedir que la muestra también pueda ser cultivada en estos métodos también especiales. Como yo les mencionaba, principalmente, y para que tengan solamente una idea, nocardia va a estar presente en infecciones a nivel pulmonar, también puede causar nocardiosis cutánea, son placas eritematosas, más bien planas, algunas son levantadas más duras, ¿ya? No causa tanta necrosis, eso sí, y bueno, podemos también ver esto que yo les mencionaba, que es la nocardiosis diseminada, compromiso pulmonar, cutáneo y también cerebral. Y bueno, Bacillus es otro de los microorganismos a conocer. Bacillus en general son bastante más grandes, más de 2 micras, y Bacillus tiene esta particularidad de ser esporulados, por lo tanto esto le da un poco más también de gravedad. Son móviles, no son exigentes en crecimiento, de hecho se distribuyen en la naturaleza, crecen rápidamente según las condiciones y crecen muy rápido también en los medios de cultivo. Y esto puede ser un problema porque a veces, como crecen muy bien sin darle ninguna exigencia en particular, forman parte de la flora comensal de la piel. Cuando se toman muestras de la piel, sobre todo muestras de sangre, que son los hemocultivos, si no se hace un buen aseo de esa zona, lo que va a ocurrir es que al tomar la muestra se puede pasar a inocular en los cultivos este bacillus y nos van a crecer bacillus en los hemocultivos. Y nosotros lo que decimos es que se contaminó esa muestra, ¿ya? Así que un bacillus en sangre, el 99% de los casos va a ser una contaminación versus una real infección. Es distinto si nos crecen, por ejemplo, tomamos 4 hemocultivos y en los 4 nos salieron positivos, o sea, ahí claramente hay que darle un rol de que pueda ser infeccioso, de que pueda estar infectante. Porque es capaz de causar el carbunco o el anthrax, que también genera una lesiones principalmente a nivel cutáneo, que son lesiones tipo úlceras, es altamente también contagioso, puede causar lesiones a nivel del sistema respiratorio como la membrana de la difteria, tiene una alta tasa de mortalidad, puede causar también infecciones pulmonares. Lamentablemente esto sí el hombre lo puede adquirir de forma accidental porque si hay animales que están con carbunco, las personas al manipular la piel de los animales sin medio de protección, sin guantes, pueden contagiarlo de manera directamente. Es considerada una zoonosis y es una enfermedad también laboral. Quienes más lo pueden presentar son los que manipulan el cuero y los pelos de algún animal. Estos bacillus anthracis, ven ustedes que son un poquito más ordenados, son bacillus que terminan de forma recta en sus extremos, son entre 3 a 5 micras,
son también finas en cuanto, ¿no es cierto?, miden a 1,2 de ancho, pueden estar aislados, pueden formar pares, pueden formar esta completa como fila o algo filamentoso. Son inmóviles, nos pueden crecer dentro de las placas en las primeras 24 horas de cultivo, y estas placas son conocidas, vean ustedes su color grisáceo, blanco grisáceo, un poco opacadas, de bordes también irregulares, que se describe o se asemeja a la cabeza de una medusa, ¿ya? Así que también estas son cosas clásicas que se van dejando como un poco de generación en generación de la mirada microbiológica. Estas colonias no generan entonces hemólisis, estamos hablando que son gamma hemolíticas, y dentro de estas colonias pueden crecer a destacar sangre al 5% lo habitual, un pH también entre 7 y 7,4 y una temperatura, ven ustedes, un poquito alta, 37 grados. Aquí tenemos un problema grave porque Bacillus anthracis es capaz de generar esporas. Entonces, cuando uno toma contacto con las esporas, y sobre todo una bacteria que puede ingresar por vías respiratorias y causar todo lo que yo les decía, se puede utilizar como un arma biológica. Recuerden ustedes, hace un tiempo atrás igual, no recuerdo ya bien si es que fue a la Casa Blanca que llegó un sobre que contenía las esporas de Bacillus anthracis. Entonces, lamentablemente, por eso les digo el conocimiento muy estricto de todos estos mecanismos que tienen de virulencia y patogenicidad en algunos organismos son utilizados obviamente con para otros fines, ¿ya? Así que esto es lo que más preocupa. Nosotros sí hemos tenido la experiencia, al menos yo, de ver un carbunco cutáneo en personal agrícola, ¿ya? Y que llegó muy grave, llegó bacterémico. Efectivamente, habían 2 hemocultivos positivos para Bacillus spp inicialmente, y que uno dice, bueno, ¿esto es contaminación o en realidad está pasando algo? Pero habíamos visto que tenía una lesión en la piel en una de sus manos, ¿ya? Así que después se corroboró, se envió al Instituto de Salud Pública, efectivamente estábamos hablando de un Bacillus anthracis, y que obviamente tenía todos los resguardos también en términos de aislamiento y el manejo del paciente más dirigido. Y si ustedes me preguntan qué pasó con el paciente, la verdad es que en este momento no lo puedo recordar si el paciente logró salir de ventilación mecánica. Entiendo que después llegaron 2 personas más con el mismo cuadro, porque eran de los trabajadores que estaban ahí. Al parecer uno falleció, pero no tengo la certeza en este momento, no lo recuerdo muy bien. Bueno, y este Bacillus en general tiene 3 características, tiene 3 antígenos principales. Uno que es el polipéptido capsular, que tiene un gran peso molecular. Nuevamente esto genera, ¿no es cierto?, lo que hablábamos que es como la parte más externa, ¿no es cierto?, de su pared. Pero aquí hay una diferencia con lo que hemos visto en las otras bacterias. Es que esta cápsula es una cápsula que contiene péptidos, ¿ya?, del área entonces de las proteínas, más que de ser una cápsula con polisacáridos, ¿ya? Así que recuerden ustedes que habíamos visto lo que es Neisseria meningitis, lo que habíamos visto con neumococos que tienen más bien polisacáridos, ¿ya? Aquí existe un único determinante antigénico, y los anticuerpos que se van a generar contra esta cápsula, contra este Bacillus anthracis, la verdad es que no generan protección, ¿ya? Así que eso es una cosa importante y bastante particular que tiene esta bacteria. Tiene además un antígeno somático que es un polisacárido, también componente de la pared celular. También sus anticuerpos no generan protección, y cuando se estudian, que esto es un poquito más específico en laboratorios de investigación, puede verse que hay reacción cruzada con sangre de tipo A, o también Streptococcus pneumoniae serotipo 14. Entonces, cuando la persona o tiene esta sangre o está cursando con otra infección, nos puede dar positivo a este antígeno y podemos asumir o pensar que es un Bacillus anthracis. No se hace en la práctica clínica, no se hace habitualmente en los laboratorios, para que ustedes tengan una idea.
Bueno, y además como antígeno principal tiene toxinas, ¿ya? Y las toxinas lo que hacen es que tiene un factor que puede causar edema, que es esta extravasación de agua principalmente, fuera del contenido intravascular, y puede también generar la letalidad rápidamente en las personas. El contagio de estas bacterias, una, es por tener contacto de la piel, como les mencionaba yo, en los manipuladores de animales, con material infectado, o también por poder inhalar estas esporas. Otro bacillus es el Bacillus cereus, que en realidad este es mejor, no es tan virulento. Sí se caracteriza porque hay alimentos que pueden estar contaminados, puede generar, tiene una enterotoxina que puede producir vómitos, puede producir náuseas, y también puede ser un síndrome diarreico, y los alimentos que más se ven contaminados con esto es el arroz y algunos vegetales. Así que aquí habitualmente cuando están estos cuadros son más bien autolimitados, no hay una investigación mucho más exhaustiva, a no ser que haya muchas personas contaminadas y que se vayan a tomar algunas muestras específicas por los laboratorios de autoridades sanitarias, ¿ya? Habitualmente para nosotros el Bacillus cereus es el bacillus que más nos contamina las muestras de los hemocultivos, porque se encuentra muy frecuentemente en la flora comensal de la piel, ¿ya? Así que ojo con eso, y por eso siempre estamos pensando siempre que cuando nos digan un bacillus, decimos nosotros un Bacillus cereus, pero ojo con la parte epidemiológica de los pacientes. Si tiene alguna lesión cutánea, estar siempre pendiente de lo que puede hacer el carbunco y este otro bacillus. Bien, damos por finalizada entonces esta tercera clase, bien extensa. No sé si hay alguna duda, comentario, idea, algo, aprensión, etcétera. Bien, veo que no hay ninguna duda, que todo está o medianamente más claro, pero sí los invito entonces a revisar, a estudiar, y bueno, desearles que les vaya bien entonces, no solo en la evaluación, en el semestre. Estoy ya un poquito perdida también de los tiempos, en cómo van las asignaturas en general, pero espero que puedan también iniciar después un buen segundo semestre. Que les vaya muy bien. Chao a todos. Muchas gracias, profe.